Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar el nuevo manual de análisis de modo de fallos y efectos, FMA Handbook, de las asociaciones AIAG y VDA, en la edición de 2019. Este manual es una nueva versión del que ya editaron en 2017 AIAG y VDA. Es una metodología que está perfectamente alineada con la norma de IATF 16949 de 2016 y para los que ya conocéis los análisis de modo de fallos y efectos, tiene la novedad, aunque ya lo traía la edición de 2017 también, pero tiene la novedad de que no utiliza el número de riesgo RPN, sino que utiliza unos códigos de prioridad de acción AP. La verdad es que el RPN es bastante fácil de calcular y resulta bastante útil, pero el enfoque que se da en este manual y la utilización de esta acción, esta prioridad de acción, pues la verdad es que es también bastante práctica y lo veremos más adelante. Entre los objetivos de crear este procedimiento de análisis de modo de fallos y efectos está el aumentar la calidad de los productos y los procesos de producción, asegurar el cumplimiento de requerimientos, sobre todo requerimientos del proyecto, conseguir reducir los costes de garantía y a su vez aumentar la satisfacción del cliente al cumplir con los requerimientos que él tiene y además asegurarlos que se cumplen durante el tiempo en el que se va a utilizar nuestro equipo, analizar muy bien todos los riesgos que pueden aparecer tanto en la parte de diseño, en la parte de producción y en la parte de utilización, reducir los cambios necesarios para llevar a cabo estos diseños, mantener cero defectos en los procesos de producción, facilitar las comunicaciones entre los diferentes miembros de los equipos involucrados, ampliar una base de conocimiento mediante la recopilación de información sobre los fallos, sus probabilidades y su forma de prevenirlos, y asegurar que cumplimos con la regulación en todos los productos que estamos fabricando. También es verdad que el análisis de modo de fallos y efectos no es perfecto y presenta una serie de limitaciones que aparecen aquí. En primer lugar, es un análisis cualitativo, es decir, que lo que vamos a sacar de nuestro análisis es un ranking de fallos en el producto o en el proceso de producción. Y veremos cuál necesita una prioridad o una prioridad de acción mayor que otro, pero no tenemos un valor cuantitativo con el que podamos operar matemáticamente. Además, se realizan fallos en un solo punto, es decir, que hay que ir haciendo análisis sucesivos para ir ampliando esa base. Naturalmente, depende del nivel de conocimiento que tenemos en el momento de realizar el análisis. Eso lo que implica es que según vamos ganando más conocimiento sobre el comportamiento de nuestro producto o de nuestro proceso, pues tendremos que modificar o que actualizar el análisis. Y además no deja de ser más que un resumen de las discusiones y decisiones de un equipo. Es decir, es un resumen de las decisiones que se han tomado. A lo mejor no son las más adecuadas, pero son las que se han decidido en grupo. Y además no está toda la información. Entonces, bueno, pues esta es una limitación que debemos tener en cuenta. Aún así, creo que esto, que sea un resumen, es una limitación, pero también es una gran ventaja. A la hora de realizar un análisis de modo de fallos y efectos, es importante que tengamos en cuenta una serie de consideraciones. Estas consideraciones pues, nos van a ayudar a la hora de desarrollarlo y de hacerlo de una forma que sea realista. La primera consideración que tenemos que seguir es la claridad. Es decir, todos los posibles fallos y todas las posibles soluciones tienen que estar muy bien descritas y explicadas, de un lenguaje técnico que sea muy concreto y preciso, con los términos exactos y que faciliten a los especialistas pues,
tomar conclusiones y evaluar su contenido. Entonces es importante que usemos ese lenguaje claro, que sea veraz, como aparece en la segunda parte, ¿no? Es importante que describamos todas las consecuencias, todos los efectos y todas las causas de una forma real, realista y que sea además muy clara. Vamos, que no haya ninguna duda y además que sea esa, no que dé lugar a confusión o que estemos dando una información sobre consecuencias que no sean reales. La información ha de ser realista, es decir, vamos a contar todas las posibles causas de fallo que sean posibles desde un punto de vista razonable, que puedan pasar en la mayoría de los casos. No vamos a buscar ni escenarios tremendamente optimistas de que nunca pasa nada, ni tremendamente pesimistas en los que se dé una conjunción de eventos que resulte imposible en la vida real. Y además la información ha de ser completa, es decir, tenemos que dar toda la información relevante para describir perfectamente cada uno de los pasos del análisis. Esta parte es importante y si lo cumplimos lo vamos a agradecer luego a lo largo del análisis. Si por el contrario no somos capaces de hacerlo, pues si no es clara y veraz la información, pues no va a ser útil y va a dar lugar a interpretaciones. Si no es realista, pues al final el análisis no sirve para nada. Y si la información no es completa, pues realmente casi nos puede engañar o despistar más que si no hubiéramos hecho el análisis. También es importante indicar para qué casos está indicado este tipo de análisis. Vamos a utilizar análisis de modo de fallos y efectos en diseño y en producción siempre y cuando nos enfrentemos a nuevos diseños que tenemos que evaluar, a nuevas aplicaciones de diseños ya conocidos, porque al cambiar las condiciones de trabajo también nos van a cambiar los posibles fallos y sus posibles consecuencias. Y también cuando hay cambios importantes en ingeniería, cambios relevantes en ingeniería, en productos o procesos que ya existen. Y aquí pues vamos a hablar tanto de cambios en diseño procesos, cambios en las condiciones de operación, porque cambiarán las causas y las consecuencias, cambios en los requerimientos, cambios en calidad, nuevas evaluaciones de riesgos, cambios en procesos de monitorización y cuando estemos aplicando lecciones aprendidas. La verdad es que todos estos efectos o estos fenómenos los debemos tener en cuenta. Y realmente haremos estos análisis pues en estos casos, cual hace que prácticamente vamos a estar haciendo análisis continuamente cuando desarrollamos un producto o un proceso. Es importante, a la hora de tener en cuenta la planificación de un proceso de análisis de modo de fallos y efectos, tener en cuenta las 5 T's que aparecen aquí. ¿Cuáles son las 5 T's? Pues primero, la intención. ¿Por qué estamos haciendo el análisis? El segundo es el tiempo. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y en qué periodo, con qué plazos? El siguiente T es la plantilla. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a formar el equipo de trabajo y va a desarrollar este análisis? Las tareas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué trabajo hay que hacer? ¿Qué tareas hay que hacer para llevar a cabo el análisis? Y por último, las herramientas. ¿Cómo vamos a hacer el análisis y con qué lo vamos a hacer? ¿De qué manera se va a hacer con qué recursos? Es importante que esto lo tengamos bien definido y que el líder del proyecto asegure pues, que tenemos una respuesta para todas estas. Después de esta pequeña introducción, si ya nos vamos a lo que es puramente el análisis FMEA, pues vamos a ver que se compone de 7 pasos que podemos clasificar en 3 grupos. El primer grupo lo va a formar toda la parte de análisis del sistema, en el que vamos a explicar el producto o el proceso que vamos a analizar. Se compone de 3 pasos: planificación y preparación, análisis de la estructura y análisis de las funciones. Es decir, prácticamente planificarlo y prepararlo, una información adicional. Vamos a analizar
toda la taxonomía, toda la estructura del elemento que vamos a analizar y vamos a analizar también las funciones que debe cumplir. Para ello vamos a cambiar, vamos a ver un modelo que hemos desarrollado en Alterevo para que podamos ver esto cómo funciona. Bien, aquí tenemos un ejemplo pensado para análisis de modelos de fallos y efectos para diseño. En ello podemos ver que tenemos la parte aquí o este paso de planificación y preparación, en el que vamos a introducir una serie de datos estándar, como son pues nombre de la organización, localización, nombre del cliente, identificación del componente, objeto, fecha de comienzo del análisis, fecha de revisión, miembros del equipo, identificación del análisis, nombre del responsable, nivel de confidencialidad. Estos son datos que están tomados del propio manual, pero que podemos adaptar en casos que no sea necesario cumplir el manual al pie de la letra. Una vez que hemos hecho este primer paso, lo que vamos a hacer es un análisis de estructura y un análisis funcional. En el análisis de la estructura veremos cuáles son los elementos, el elemento que vamos a estudiar, cuál es su nivel superior y cuál es su nivel inferior o se puede hacer las dos cosas o solamente la segunda, las características que tiene. Aquí vamos a hacer un modelo que va a ir siempre en este sentido. Empezamos en el azul claro, nos pasamos al gris y luego del azul claro pasamos al azul oscuro. Siempre buscando este proceso, de esta forma. Repetimos el caso con el análisis funcional. Empezamos definiendo las funciones o requerimientos del elemento que vamos a analizar. También describimos las funciones o requerimientos del elemento de nivel superior y también definimos las funciones y requerimientos o características del nivel inferior. Siempre trabajamos de esta forma. Esto lo vamos a tratar igual, pues estemos trabajando en una serie de fallos y efectos de diseño o de proceso. El sistema, como vemos, es prácticamente igual, siempre con el mismo sistema. Vamos a verlo ahora en la presentación otra vez, pues o cómo podemos funcionar en esta forma de trabajar. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos perfectamente, como tenemos toda esta parte de los análisis de estructura. La siguiente parte será la de análisis de fallos y mitigación de riesgos, que también tiene 3 pasos. Análisis de fallos, análisis de riesgos y optimización. Bien, pues veamos en nuestra tabla de Excel cómo solucionamos o cómo hacemos estos apartados. Bien, pues aquí tenemos en la parte de diseño, pues como tenemos los pasos 4, 5 y 6. En el 4 sería también análisis de fallos, siempre con la misma estructura. Partimos del modo de fallo del elemento, de allí saltamos a los efectos que tiene en el nivel superior o que tiene para la máquina o para el usuario y además le vamos a dar un valor de severidad. Al igual que el resto del análisis de modo de fallos y efectos, la puntuación va de 1 a 10, siendo 1 la mejor puntuación posible y 10 la peor, la severidad más alta. Una vez que hayamos dado la puntuación, volvemos al apartado azul claro y pasamos hacia el otro lado, a la causa del fallo. Sería la causa para que se aplica al siguiente elemento por debajo, en un nivel más bajo o a sus características. La forma tenemos de saber por qué se produce el fallo. Es decir, el fallo que se produce, qué efectos tiene y qué causa tiene. A continuación, pasamos al paso 5, que sería el análisis de riesgos, en el que vamos a marcar los sistemas actuales de prevención que tenemos de la causa, y aquí vamos a actuar sobre la prevención en la causa y vamos a dar una probabilidad y vamos a dar también los mecanismos de detección que pueden actuar bien sobre la causa o bien sobre el modo de fallo. ¿Qué forma tengo de darme cuenta? Y también vamos a dar una puntuación.
igual que antes, de 1 a 10, 1 la mejor puntuación posible, 10 la peor. Una vez que tenemos los 3 números, severidad, ocurrencia y detección, entonces pasamos a calcular la prioridad de acción. Para ello vamos a consultar una tabla que incluye la propia norma y que, bueno, pues aquí tenemos indicada, aquí tenemos en estas tablas las diferentes severidades, ocurrencias y capacidad de detección. Y tenemos aquí una pequeña tabla en la que podemos ver cómo se calcula la prioridad, que ya no va a ser un número, sino va a ser una escala que va a ser alta, media, baja, height, medium and low. Este sistema, bueno, pues es diferente al RPN, pero la verdad es que es bastante cómodo porque nos va a ayudar mucho y nos va a guiar a la hora de bajar la prioridad de acción. Si queremos bajar de una prioridad medium a una baja, low, pues sabemos dónde tenemos que atacar, sabemos a qué apartados tenemos que ir, qué intervalos tenemos y no vamos a perder el tiempo haciendo mejoras que no tienen resultado o consecuencias en la vida real. Por último, una vez que hemos definido estas prioridades de acción, pasamos a la parte de optimización. Bueno, pues como es tradicional, vamos a plantear acciones preventivas o acciones de detección. Vamos a fijarnos aquí que realmente la severidad no la vamos a bajar, sino vamos a hacer, según este procedimiento, es bajar la ocurrencia o facilitar la detección. Este plan tendrá un responsable con una fecha objetivo, fijaremos su estatus, si está comenzada, en vigor, terminado, acciones a tomar y fecha de finalización. Y de nuevo volvemos a calcular severidad, ocurrencia y detección después de tener en cuenta estas acciones. Una vez que las hemos hecho, calculamos la nueva prioridad de acción para ver si ha justificado esa mejora. Como podéis ver, bueno, pues es el procedimiento pues parecido en este sentido al resto de análisis que ya conocemos. La última parte será la parte de comunicación de riesgos, que trata de documentar los resultados y repartirlos o informar a las personas pertinentes. Aquí tenemos otra vez pues el resumen en la parte de diseño. Partimos del elemento, pasamos a nivel superior y nivel inferior o características, después pasamos a los modos de fallo, saltamos a los efectos, asignamos severidad, pasamos a las causas y ahora con la causa sacamos la prevención y con causa y modo sacamos la detección. Y una vez que sabemos los 3 números, severidad, ocurrencia y detección, obtenemos la prioridad de acción y realizamos el plan de acción para tratar de solucionar. En la parte de procesos, pues el sistema es parecido. Lo que hacemos es identificar primero un paso del proceso, ya esto es proceso, no es un producto. Después asignamos el nombre del proceso o cuál es la familia de procesos, ese se clasifica, y además también identificamos elementos del proceso según el esquema de 4Ms. Y esas 4M serían máquinas, personas, materiales y condiciones ambientales, environment. También podríamos añadir incluso 2 M's más, la de método y medidas, pero en general pues con 4 M's nos puede servir. Y repetimos el mismo caso de antes. Con esto ya hemos sacado las funciones del proceso y ahora ya identificamos modos de fallo, efectos con sus severidades, causas, con las causas, cómo se puede prevenir y su ocurrencia, y combinando causas y modos de fallo, su detección y su valoración. Con esos valores asignamos una prioridad de acción y teniendo en cuenta las características especiales que debe tener cada parte del proceso, ya definimos nuestro plan de acción. Una parte que a mí me parece realmente importante es cómo se comporta esta metodología en la parte de monitorización y respuesta de emergencia. Sería esta parte de FMA, MSR. Esta parte viene
asociada a diseño, es decir, que sería un añadido a la parte de diseño, pero que nos va a dar una forma bastante interesante de evaluar el comportamiento de un producto cuando ya está en uso y ya está trabajando. Incluso nos puede ayudar con el tema de mantenimiento. Partimos de la parte de diseño, como siempre, definimos elementos, su nivel superior y su nivel inferior o sus características, y una vez que tenemos claras sus funciones y sus requerimientos, identificamos modos de fallo, efectos y causas, igual que antes. Solo que ahora las puntuaciones, bueno, pues van a ser un poco especiales, porque vemos que aparece 2 veces la severidad, aparece la monitorización y aparece la frecuencia. Vamos a ver en el Excel cómo puede funcionar y cómo opera esta modalidad. Bien, pues aquí lo tenemos. La primera parte es exactamente igual a un ANFE de diseño o un Design FMA. Vemos que también vamos a ir obteniendo severidades, ocurrencias, detecciones, solo que ahora en la parte suplementaria, pues lo que vamos a ver es, por un lado, la frecuencia o se puede producir ese fallo. Vamos a ver también la monitorización, es decir, pues actualmente, con el sistema que tenemos ahora, cómo nos damos cuenta de que se produce. Y luego vamos a ver también cuál sería la severidad del efecto si hemos sido capaces de monitorizarlo. Es decir, que vamos a jugar con 2 severidades y utilizaremos una o utilizaremos otra en función de la eficacia que tiene la monitorización. Si resulta que no somos capaces de monitorizarlo completamente, nos pondremos en el caso de la severidad original. Si resulta que sí somos capaces de monitorizarlo perfectamente, pues vamos a ver cuál sería la severidad si se produce el fallo después de habernos dado cuenta. A mí esta parte, la verdad es que me parece muy interesante porque cuando hacíamos ANFE en temas de monitorización y mantenimiento, faltaba ese punto, ¿no? De que depende de si me he dado cuenta a tiempo o no, y a veces no era fácil. Creo que este sistema pues, lo que trata es de corregir y de dar una solución a ese campo. El resto, pues exactamente igual. También plantearemos nuestro plan de optimización, nuestro plan de acción, en el que ya vamos a incluir también, por supuesto, pues cómo podemos solucionar o mejorar la monitorización, como una buena jugada. Y otra vez, pues nos quedan estos diferentes valores con los que vamos a sacar nuestra prioridad de acción. Bien, aquí también pues tenemos un poco el esquema. Bien, pues hasta aquí ha sido esta breve explicación. Les invito a que conozcan este manual y quedo a su disposición si contactan conmigo a través de la web donde está el vídeo para hacerles llegar una copia de la tabla de Excel que hemos diseñado en Alter Evo para realizar este tipo de análisis.